mí me gustaría poner sobre la mesa el otro objetivo del Banco de la República, que por supuesto no es solamente el control de la inflación, sino también una preocupación por el crecimiento económico del país, que como todos aquí lo sabemos, pues la meta de crecimiento del año pasado no se cumplió y tuvimos un crecimiento económico de los más bajos, el más bajo en la última década, si excluimos los datos atípicos de la pandemia, 0,6%. En ese sentido, creo yo que además hay que incluir un dato en la baraja y es que en diciembre, que como todos sabemos también es uno de los meses en donde se espera un repunte del crecimiento económico, tuvimos un incremento del desempleo que rompió su racha a la baja y a diciembre del 2023 tuvimos un desempleo que creció del 9% al 10,2%. ¿Por qué lo planteo? Porque es evidente que esa es una de las consecuencias que tiene una política monetaria tan contractiva como la que el Banco de la República ha venido implementando. Yo me pregunto si debemos temerle tan fuertemente a una inflación de 2 dígitos como se le debe temer a una cifra de 2 dígitos del desempleo, porque a mí, pues en mi perspectiva política y económica también debe ser una preocupación de este país también el hecho de tener el desempleo en 2 dígitos y de no haber sido capaces de disminuirlo y de recuperar la producción y el crecimiento económico. Desde mi perspectiva, yo suscribo las declaraciones del exministro Ocampo, que ha planteado no solamente una reducción de 50 puntos en la tasa, sino también una reducción de 100 puntos a este momento para que la tasa de interés pase a ser 11,75%. Hemos tenido una reducción en la inversión del 25% en la formación bruta de capital, pero si además evaluamos el capital fijo, que es descontando inventarios y otros elementos, podemos encontrar una reducción del 8%, que a mi parecer es bastante grave porque creo que ya los efectos que subir la tasa de interés tenía sobre la demanda se han agotado y lo que puede pasar es que se reduzca además la capacidad de producción y la capacidad vía oferta de la economía colombiana, como lo han planteado diferentes analistas, incluso del sector financiero, que yo he estado sorprendida de que incluso este sector hoy esté pidiendo que haya una reducción de las tasas de interés y que esté debatiendo el ritmo al cual están reduciéndose. Me parece que hay un espacio en la economía para contemplar y para considerar una mayor reducción o una reducción más acelerada en la tasa de interés. También se espera que a nivel internacional la Reserva Federal continúe con una política monetaria menos contractiva y eso le abriría paso a Colombia para poder tener una política monetaria menos restrictiva y para considerar reducir la tasa de interés. Porque creo que el debate hoy es al ritmo de la reducción. Creo que no hay un planteamiento de seguir incrementando las tasas de interés o de mantenerlas, pero pues yo quiero poner sobre la mesa el otro objetivo que también tiene el Banco de la República, que es el de estimular el crecimiento económico, una preocupación por el incremento del desempleo e incluso creo que políticamente no es un asunto del Banco de la República, pero sí del Congreso y del presidente también, cómo hacer para que nuestra economía sea cada vez menos frágil a los choques de la tasa de cambio. Es decir, entre nosotros más dependamos de las importaciones, es claro que la inflación importada, que desde mi perspectiva es el principal fenómeno que ha pues inflado de tal manera los datos recolectados, pues me parece que también deberíamos apostarle a una reducción de esa fragilidad de la economía colombiana a través no solamente de la reducción del déficit en cuenta corriente vía demanda, sino aumentando la oferta que nosotros podemos producir aquí nacionalmente para que no tengamos una fragilidad tan grande en la tasa de inflación por el comportamiento de la tasa de cambio. También quisiera, director, pues puede ser un poco polémico, pero controvertir un poco el planteamiento sobre el incremento del diésel y de la gasolina. Yo aquí ya les he dejado clara mi postura, yo no estoy de acuerdo con que nosotros adoptemos de manera global el precio internacional de combustibles que producimos acá, cuando el 70% del consumo de gasolina y de ACPM que tiene nuestro país lo producimos en Colombia. Podríamos adoptar una fórmula que pondere el porcentaje de importaciones y de hecho Brasil ha estado en los últimos años considerando una fórmula diferente para calcular el precio de los combustibles, pero listo, en gracia de discusión, aunque partiéramos de que esa decisión como lo ha dicho usted, fuera necesaria para el país, pues yo me pregunto por qué no considerar entonces en la meta inflacionaria los efectos que este choque va a tener. Si según el ministro de Hacienda el impacto del alza de la gasolina fue de 1,9 puntos porcentuales en la inflación y se espera que como están hablando de incrementar el diésel,
vayamos a tener un incremento de 1.4 puntos porcentuales adicionales vía el encarecimiento de los insumos. Estamos hablando aquí del transporte público, del transporte fluvial, por supuesto del transporte de alimentos, del transporte de bienes para comercialización. ¿Por qué no considerar eso en la meta del Banco de la República de manera que ese margen también se pueda tener con la inflación? Y lo digo porque si no se contempla, lo que vamos a hacer es reemplazar estos puntos en la inflación por decrecimiento económico, por medidas que van a recortar el crecimiento económico. Entonces, si uno sostiene que esa es una medida necesaria, que no es mi postura, pero en gracia de discusión, pues cómo no adoptar una política monetaria más flexible que contemple los efectos de esa decisión en la inflación. Por eso yo realmente suscribo un poco la solicitud al Banco de la República de manera respetuosa, porque sé que es una entidad autónoma, pero en todo caso creo que deberíamos ponderar y darle una prioridad mayor al crecimiento económico y a reducir el desempleo y sobre todo aumentar la inversión, porque esa es una necesidad muy clave. Y también tengo un dato que me parece fundamental. Ya que estamos hablando de los sectores, creo que hay una caída esencial que yo quiero resaltar en este debate, que es la reducción en el PIB industrial. Yo sé que no está muy de moda hablar de la producción industrial en Colombia, pero a mí me parece que eso debería ser una apuesta central. El gobierno ha emitido un COMPES de reindustrialización que básicamente recoge a la industria colombiana desmantelada. Tenemos una reducción del 3.5% en el PIB industrial para el 2023 con respecto al mismo periodo del 2022, y si lo revisamos por subsectores es muy grave. Una reducción de 2.3% en alimentos, textiles menos 13.8%, maderas menos 8.7%, obviamente en el sector petrolero menos 0.5%, metales menos 6%, muebles menos 3%, y creo que esto puede tener que ver o puede explicarse por muchos elementos de política internacional, pero también por el incremento de la tasa de interés que obviamente contrae el crédito y vía ese mecanismo desestimula la posibilidad de crecimiento del sector industrial. Entonces, perdón, a mi parecer hay que evaluar hasta dónde está dispuesto el Banco de la República a contraer ya no solamente la demanda, sino también la oferta. Si esta reducción en la tasa de interés no es un poco más rápida, puede que ya después sea muy tarde y tengamos empresas quebradas y tengamos la imposibilidad de revivir la economía colombiana por una política monetaria tan estricta y tan rígida como la que yo creo que hemos tenido en los últimos meses.